Buenos días, o puede ser buenas tardes, pendiente cuando está mirando este video. Le damos bienvenido otra vez a la Iglesia Bautista del Centro del Señor. Y la semana pasada empezamos unas predicaciones sobre la esperanza en esta situación en la cual nos encontramos, muchas personas en cuarentena, personas que no pueden trabajar, muchos están trabajando, pero van al trabajo, regresan a su casa, hay muchos límites en lo que podemos hacer. Y con eso tal vez hay algunos que se encuentren dudando, desesperados, tal vez con mucho temor. Y le estamos llamando la atención primeramente al Señor Jesucristo y la Biblia, que es la palabra de Dios. Nosotros creemos que la palabra de Dios, la Biblia, es exactamente eso. Estas son las palabras de Dios. Y nos habla de Jesucristo, el Hijo de Dios. Nos habla de la salvación, nos habla de la condición del ser humano, que somos pecadores, separados de Dios, sin esperanza. Pero un día vino Dios a la tierra en la persona de Jesucristo, Dios encarnado. Y Él murió en una cruz, donde Él pagó por nuestros pecados. Y al tercer día resucitó de los muertos. Y para todo aquel que deposita su fe en Él, hay perdón de pecados, vida eterna y esperanza. Esperanza aún en tiempos como estos en los cuales nos encontramos. Entonces le llamo la atención de nuevo esta semana primero de Pedro, el libro de primero de Pedro. Y vamos a regresar al primer capítulo. La semana pasada nos enfocamos en dos versículos, los primeros dos versículos 1 y 2. Pero esta semana le llamo atención a los versículos 3 a 12. Que siguen con esa idea de la esperanza. Y más que nada una esperanza viva. Y de eso quiero hablarle esta semana. Razones confiables para nuestra esperanza viva que tenemos o podemos tener. Entonces, le voy a leer estos versículos primeramente. Y fíjate, si se recuerdan, le hablé la semana pasada, esta carta fue escrita primeramente para cristianos que estaban sufriendo persecución. Y estaban en situaciones muy difíciles. Y nota todas las palabras que usa aquí el apóstol Pedro cuando habla con estos cristianos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Notan eso? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante de la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por las que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Padre, entrego este tiempo en tus manos. Bendito sea el Señor en nombre de Dios, nuestro Padre que está en los cielos. Gracias te damos siempre, Padre, no solamente por quién eres, pero también
por su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados y quien resucitó de los muertos, quien está a tu diestra en los cielos, en quien hay salvación para todo aquel que deposita su fe en Él, en quien hay esperanza, porque quien murió por nuestros pecados resucitó al tercer día. Gracias siempre te damos también, Padre, por esta salvación, la salvación de Dios, que es un regalo otra vez para todo aquel que cree. Y deposito en tus manos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Y pido otra vez por la unción del Espíritu Santo para poder proclamar tu santa palabra. Y que todos los oyentes sean bendecidos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, entonces vamos a seguir hablando acerca de la esperanza, pero no solamente la esperanza, pero esperanza viva. Tú sabes, hace un tiempo un reportero hizo una encuesta de varios cientos de personas. Y hizo esa pregunta: ¿qué es lo que más espera? ¿Qué es en lo cual usted tiene la esperanza en esta vida? Y un gran por ciento respondieron por la mayor parte con 8 cosas. Número 1 fue la felicidad. Eso era el gran deseo. Segundo fue el dinero. Tercero, la libertad. Cuarto, la paz. Número 5, el gozo. Este es interesante. Número 6, el equilibrio en la vida. 7, la satisfacción en la vida. Y 8, la confianza. Y todas estas cosas me parecen muy bien. Parecen bien otra vez a la mayoría de las personas. Esa era su gran esperanza. Pero le digo esto: todo esto y aún más todavía lo encontramos en Cristo Jesús. Tal vez no tanto el dinero, pero las bendiciones de Dios, que son mucho más preciosas, como vamos a aprender en un momento, que el oro. Entonces le quiero hablar esta semana de razones confiables por lo cual tenemos o podemos tener esperanza. Y como nos dice el apóstol, una esperanza viva. Otra vez le mencioné esto la semana pasada: cuando muchos piensan de esperanza, de ese tema, están pensando, bueno, espero, tal vez. Pero la esperanza de lo cual nos enseña la palabra de Dios es: yo sé que es así, yo sé que va a ser así. Entonces vamos a hablar un poco de estas razones. Número 1, esta esperanza viva tiene fundamento en el único Dios viviente. Otra vez, aquí empieza el apóstol: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Empieza aquí con el Señor, con Dios. Dice Dios y Padre, el Creador, el único Dios. El Dios que es el Creador de todo lo que existe. No solamente este mundo y las personas, los animales, el cielo, las plantas, el agua, los planetas, todo. Él es el único Dios y es el creador de todo. Y ahí empezamos. Y con Jesucristo, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, digo, Él es quien murió en la cruz, donde fue hecho nuestros pecados. Él es que no quedó muerto, pero resucitó de los muertos. Él es el que ha vencido este mundo. Él es el Señor. Él es el Salvador. Y empezamos ahí. Y le quiero llamar la atención a algo que dijo Jesucristo al apóstol Juan un día, hace como 2000 años. Y está ahí grabado en Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Y él dijo: tengo las llaves de la muerte y el Hades. Cristo es Dios Todopoderoso. Cristo tiene el poder y el control. Él no solamente murió por mis pecados, por sus pecados, pero Él resucitó de los muertos. Él ha vencido todos los problemas de este mundo. Él ha vencido el pecado, la enfermedad. Él ha vencido la muerte. Pablo el apóstol nos recuerda en el capítulo 15 de 1 de Corintios que ya por medio de Jesucristo ya no existe el aguijón de la muerte. Él tiene las llaves. Cuando yo era niño, yo no tenía llaves. Vivimos en una ciudad grande, pero mis padres tenían llaves. Tenían llaves para la casa,
Nuestra casa tenía 3 puertas, una puerta ahí en la sala, una puerta en la cocina, una puerta en la entrada anterior de la casa. Cada puerta tenía su propia cerradura y cada cerradura tenía su propia llave. Teníamos 2 carros y mi papá y mi mamá tenían los dos más llaves para cada vehículo. Yo como niño estaba completamente pendiente de ellos para poder entrar en la casa o para ir a cualquier lugar, porque yo tenía las llaves. Jesucristo tiene las llaves. Jesucristo tiene las llaves. Y si ha puesto tu fe en Él, usted tiene una esperanza viva. O puede tener una esperanza viva si pone tu fe en Él. Porque tiene las llaves. Él puede abrir y cerrar. Y si podemos reconocer esto, saber esto, creerlo, no es tanto espero que es así, pero yo sé que es así. Yo sé que es así porque aquí es la palabra de Dios y me dice la verdad siempre. Entonces ahí encontramos nuestro fundamento. También nuestra seguridad. Déjame seguir leyendo en el 3. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer, pero una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La grande misericordia de Dios. Ahí está nuestra seguridad. ¿Por qué? Porque Él es muy misericordioso. La palabra de Dios, si la estudias, reconocemos que el único Dios, el Dios del universo, el Dios viviente, es un Dios justo. Y Él tiene una ley específica. Y Él nunca cambia. Y somos pecadores. Hemos pecado en contra de Dios. Sí, hacemos cosas malas a veces uno en contra del otro. Pero en el fin, todo pecado es contra Dios y eres un Dios justo. Y su ley es perfecta y Él nunca va a cambiar y Él nunca va a ajustar su ley. Pero eres un Dios misericordioso. La palabra de Dios nos enseña que el castigo del pecado es muerte, separación eterna de Dios. Pero Dios mismo en su gran misericordia se hizo un hombre y Él pagó por nuestros pecados. No dejó de ser justo, pero es misericordioso y su misericordia es grande. Si somos honestos, todos vamos a admitir que somos pecadores. Todos vamos a admitir que hemos cometido muchos errores en nuestra vida. Y el pecado es el pecado. Y no podemos alcanzar la presencia del Señor porque hay pecado. Entonces damos gracias a Dios. Y por eso tenemos esa esperanza viva, porque Cristo pagó por nuestros pecados. Dios en su gran misericordia. Nuestro fundamento, nuestra seguridad también, nuestra victoria. ¿Cuál es la victoria? Bueno, si seguimos leyendo este versículo, dice, según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahí está la victoria. Cristo murió en la cruz, pero resucitó de los muertos. Celebramos eso el día de la resurrección hace un par de semanas. Pero en realidad yo doy gracias que Dios me salvó hace muchos años. Y cada día yo estoy celebrando la resurrección de Jesucristo. Él tuvo la victoria final cuando resucitó ese tercer día. No solamente eso, pero si seguimos el versículo 4, nos habla de nuestra herencia. Dice, para una herencia, versículo 4, y fíjate esta herencia, ¿qué tipo de herencia es? Incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces, tenemos una herencia y la idea, hay que entender algo, esto fue escrito en otro lenguaje, pero la idea en esa palabra herencia, en la gramática antigua, significa cuando dijo o escribió el apóstol Pedro para una herencia, era algo ya listo. Si has depositado tu fe en Jesucristo, la herencia de lo cual nos habla, la herencia que Dios tiene reservada en los cielos, ya está listo para usted. ¿Eso te da razón para tener esperanza? ¿Eso te da la razón para tener una esperanza viva? Y otra vez, ¿qué tipo de herencia es? Bueno, esta herencia incorruptible,
incontaminada, inaccesible. Esa palabra inaccesible, la idea es como una flor una rosa que nunca perece, nunca se seca. Yo tengo un jardín pequeño de flores, de rosas, y es una lucha mantenerla. Hay que mantenerla constantemente, cuidarla, recortarla, echarle jabón, estar seguro que recibe suficiente agua, pero con todo eso no está constantemente lleno de rosas, y es muy bonito cuando llegan las rosas, pero no duran por mucho tiempo. Pero esta gerencia nunca va a dejar de existir, y ya está listo. Si ha puesto tu fe en Jesucristo, usted puede regocijar, usted puede tener esa esperanza, usted puede descansar en esta gran verdad de esta gerencia ya listo para usted. Y Dios lo hizo todo. Él es el fundamento. Yo nunca lo he hecho, pero yo he visto varias agencias de viajes en lo cual usted puede contactarlo y te pueden ayudar para planificar cualquier viaje, cualquier vacaciones. Yo sé que en este momento es muy difícil, personas que le gustan hacer eso no lo pueden hacer porque hay muchos límites, pero estas agencias, ellos hacen reservaciones, ellos preparan todo para usted. La reservación, si quiere, de un avión, de un barco, de un hotel, hasta restaurantes. Lo preparan todo. Dios, el único Dios, si ha puesto tu fe en Jesucristo, tiene todo listo para usted. Eso es hermoso. Y esta herencia, nada le va a pasar. No pierde su valor. Yo no tengo esta oportunidad mucho. Tal vez usted sí, pero si ha podido comprar un carro completamente nuevo, nunca lo ha usado otra persona. Ese carro nuevo, yo no sé qué le echen, pero tiene una fragancia muy distinto. Y uno sabe, esto es un carro nuevo. Pero de todo modo, usted puede ir a comprar un carro nuevo si quiere. Y han dicho que el momento que usted sale del estacionamiento de ese concesionario de carros, ya tu carro ha perdido 20% de su valor. El momento que se mete en el tráfico, en ese momento ya perdiste 20% del valor original de ese vehículo nuevo. Entonces no es así con Jesucristo, no es así con el Señor. Esta salvación no pierde su valor, y esta herencia está lista para usted. Entonces, la primera razón confiable para una esperanza viva. Ahora hay otra. Esta esperanza viva está anclada en una fe viviente. Esa palabra fe, muchas personas debaten acerca de la fe. ¿Es la fe solamente algo que tengo en mi mente, que solamente espero tal vez? Bueno, si estudiamos la palabra de Dios, fe depositado en Jesucristo, en el único Dios, es una fe viviente, es una fe verdadera. Fíjate, esta fe viviente está guardada por el poder de Dios. Vamos a ir al versículo 5. Recuérdense, estamos en 1 de Pedro, capítulo 1, y sigue aquí el apóstol. Que sois guardados por el poder de Dios mediante de la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, ¿de qué nos dice, de qué nos habla esta fe? Dice que es guardado por el poder de Dios. Esa palabra poder es interesante porque esa palabra poder, su raíz es la misma palabra de lo cual tenemos la otra palabra dinamita. Ahora, donde yo vivo en las montañas de Carolina Norte, como 1 milla y media de mi casa, hay una cantera de piedras. Ahí es donde saquen la grava que utilicen para las carreteras, para construcción, estacionamientos, el fundamento de casas. De ahí la sacan y queda como 1 milla y media de mi casa. Cada día
pendiente si estoy en mi casa una hora en particular, pero cada día usen dinamita para sacar la grava. Y cada vez que se explota la montaña con dinamita, hace mi casa que tiemble. Bueno, aquí nos enseña el apóstol que ha puesto tu fe en Jesucristo. Y lo repito, usted está guardado por el poder de Dios mediante la fe. Y es una fe viviente. Imagina el poder de Dios, que es mucho más poderoso que la dinamita. Y estamos guardados por medio de la fe. También esta fe será manifestada. Dice aquí en el versículo, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esa es la misma palabra que se use para traducir el título del libro de Apocalipsis, que significa revelación o revelado. Es para decir que por tu fe en Jesucristo, aunque no lo mire en este momento, un día va a estar completamente revelado. Usted va a poder ver la salvación completa en Jesucristo. Porque Él viene un día a esta tierra. Él va a regresar un día a esta tierra. Y si le toca irse de esta tierra antes de ese día, usted lo va a ver de todo modo. Porque Él existe. Él es Dios. Entonces esta fe será manifestada. Y fíjate aún los problemas de esta vida. Esta vida, para empezar, tiene muchas dificultades, muchos desafíos. A veces usan la frase luchas y pruebas. Muchos están experimentando con luchas y pruebas en este momento. Pero fíjate el versículo 6. En lo cual nosotros os alegráis. Recuérdense, esto fue escrito para personas experimentando, no solamente con problemas, pero con persecución. Disculpa, había un emperador del Imperio Romano, Nerón, que tenía odio de los cristianos y estaban llevando muchos presos y muchos estaban muriendo por su fe. Pero fíjate, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, y vamos a considerar algo, porque si usted reconoce la eternidad y cree en la eternidad, en comparación con la eternidad, los años que vivimos aquí en la tierra, aún 70, 100 años si quiere, es un poco de tiempo. Pero dice ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces tenemos esta fe viviente, aún los problemas de la vida. Muchas veces eso es cuando las personas, para usar una frase, tiren la toalla cuando lleguen los problemas. Pero aquí nos enseña la palabra de Dios que usted puede seguir adelante, que usted puede seguir con esa esperanza viva, aún los problemas de la vida. Aquí lo reconoce la palabra de Dios, nos enseña la palabra de Dios, que así hay problemas en la vida. Y Cristo nos dijo de eso también en el capítulo 16 de San Juan, que vamos a experimentar con problemas, con tribulaciones, pero Él ha vencido el mundo. Entonces, aún los problemas de esta vida, tenemos esta fe viviente. Y porque es una fe viviente, tiene la capacidad de crecer. Cuando algo es vivo, crece. Ahora es la primavera. Muchas personas están plantando jardines. ¿Por qué? Con la esperanza, porque es la primavera y entre el verano van a ver sus plantas crecer. Nuestra fe, si es una fe viviente, tiene la capacidad para crecer. Fíjate el versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, nos recuerda el apóstol, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Tiene la capacidad de crecer esta fe. Ahora nos dice con prueba o prueba con fuego. La fe crece, tiene esa capacidad, pero nos enseña la palabra de Dios, que es prueba con fuego. ¿Quiere que tu fe crece? Vamos a pasar por dificultades.
Imagine, prueba con fuego. Es una frase bastante poderosa. Regresando al tema de las rosas crecen mejor cuando recortamos bastante. A veces hay que recortar esa planta de rosa que solamente parece con lo que quede solamente unos palos. Pero cuando hacemos eso salen aún más hojas y más rosas todavía. Y nuestra vida es así. Cristo habla de Él siendo la vid verdadera y nosotros los pámpanos. Y habla del Padre como el jardinero que viene y está recortando. Y a veces cuando eso ocurre, para empezar, esa planta luce un poco feo, pero en tiempo, por medio de la vid verdadera, quien es Jesucristo, va a dar sus uvas y va a dar mucho fruto. Igual la fe viviente. Por eso le llamamos una fe viviente. Porque crece. Una cosa que está muerto no puede crecer. Si regresamos a la idea de esperanza viva, si solamente era esperanza, espero que va a ser así, en vez de yo sé que es así porque Dios me lo ha dicho. Una fe viviente puede crecer. Vivo otra vez, como lo he mencionado, en Norte Carolina. Y en Norte Carolina, cada estado de Estados Unidos tiene su árbol. Y aquí el árbol de Norte Carolina es el pino. Y todos conocen que el pino tiene su cono. Muchas personas hasta usan eso para decoraciones en su casa. Pero el cono del pino, si lo estudia, está cubierto con una resina bien gruesa. El problema es que dentro de ese cono hay muchas semillas. Pero otra vez tiene esta resina y está completamente cubierto con eso. Y no se puede abrir. Es más poderoso que Gorilla Glue. Pero la única manera que se puede abrir, y hay una manera, es para extender una semilla por medio de calor intenso. En tantas palabras, el fuego. Entonces, esto se logra mejor con los incendios forestales. Llega un fuego, y miramos eso a veces en la televisión, en el reporte noticiero, y miramos los fuegos, y es algo horrible para ver eso que destruye todos esos árboles. Una montaña llena de árboles, el bosque se desparece por este fuego poderoso, pero por medio de ese fuego que pase ahí, es muy intenso ese color. Eso causa el cono explotar. Eso derrite la resina gruesa que cubre el cono. Y no solamente que lo derrita, pero causa el cono explotar. Y en eso va regando o esparciendo semillas en todas direcciones. Y el resultado es esas semillas. De ahí salen otros pinos. Y lo más hermoso es que la ceniza de ese fuego es el abono que ayude esa semilla a abrir y crecer. Entonces empezamos con un pino y nos quedamos con varios. Y después, si regresa a ese lugar donde pasó ese fuego, es verde y lleno con más árboles. Así es la fe viviente. Pasamos por dificultades, por luchas, por pruebas. Y yo sé, algunas veces son tanto que pensamos, no puedo. Pero tenemos un Dios, un Padre en los cielos, que nos ama con un amor tan poderoso, tan ancho, tan profundo, tan alto, que envió su Hijo unigénito, Jesucristo, morir en la cruz por nuestros pecados. Y resucitó de los muertos al tercer día. Si nuestro Dios hace eso, si Él puede crear todo esto de nada, te aseguro, Él no te va a abandonar. Y cuando llegue esas pruebas, por fuego, con fuego, Él está haciendo algo hermoso en tu vida. Y usted, por medio de esa fe viviente, puede ser como ese cono de pino. Llega ese fuego intenso, pero ¿qué hace? Derrite la resina gruesa
Se abre, se explota y salen muchas semillas. Y algo hermoso ocurre. Entonces sí tenemos razones confiables por nuestra esperanza viva. Ya le mencioné, su fundamento es el único Dios viviente, Dios Padre, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, que vamos a hablar de Él ahora. También está anclada en una fe viviente. Y nadie puede cambiar eso. ¿Ha visto esos barcos gigantes? Tienen una ancla. Y cuando depositen esa ancla en el agua, ahí se queda ese barco. Y así es la fe viviente. La tercera razón confiable que encontramos aquí en este pasaje es que esta esperanza viva se basa en la palabra viviente de Dios. Esta palabra de Dios, esta Biblia, la Santa Biblia, es el libro de Dios, son las palabras de Dios. Es muy hermoso como hay varios autores de todos estos libros. Y el Señor, de una manera muy maravillosa, utilizó la característica de todos estos autores. Era muy diferente. Moisés era muy diferente a David. Pablo muy diferente a Pedro. Pero cada uno, Dios lo usó para escribir su gran palabra. Lo explique el apóstol Pedro en su próxima carta, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, quien es Dios. El Espíritu Santo, esa palabra inspirado se puede traducir también llevados. Él llevó, Él guió. La idea es cuando, por ejemplo, Pedro escribiendo esta carta fue llevado por el Espíritu Santo a apuntar cada palabra. Es como si aquí estaba la mano de Pedro. Yo no sé si escribía con su mano derecha o su mano izquierda. Otro se lo escribió y él le estaba ahí hablándole. Pero es como si el Espíritu Santo estaba ahí con su propia mano guiando la mano de ese autor. Cada palabra es la palabra de Dios. Y es viviente la palabra de Dios. Jesucristo dijo en una ocasión en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo, Jesucristo es Dios, que yo os he hablado son espíritu y son vida. Nos enseña la palabra de Dios que Cristo es el verbo, la palabra viviente de Dios. Pero también la Biblia es la palabra de Dios, la palabra viviente de Dios. Y si usted ha estudiado la Biblia, si usted es un cristiano, usted entiende de lo cual lo hablo. Y tal vez usted anda un poco desanimado y hace tiempo que ha estudiado la Biblia. Yo te animo a regresar a la Biblia, a estudiarla. Es la palabra de Dios. Y cuando estudiamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios hace una obra. Él está iluminando, Él está enseñándote la palabra de Dios. Y Él agarra tu corazón. Y te habla el Señor. Dios se ha comunicado con el mundo. Fíjate su mensaje, versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Su mensaje es la salvación. De Génesis a Apocalipsis, es Dios obrando en los asuntos de los seres humanos para traer salvación a la humanidad. Si estudia la Biblia, puedes reconocer algo. De Génesis al principio del Nuevo Testamento, fue Dios obrando en el mundo, preparando el mundo para la venida de su Hijo unigénito, Jesucristo. Y los evangelios nos hablan de su tiempo aquí en la tierra, esos 3 años en particulares, cuando Él predicó el gran mensaje de Dios. Y Él mostró el poder de Dios por medio de milagros y señales. Y lo más grande fue su muerte en la cruz, donde Él murió por nuestros pecados. Y al tercer día resucitó de los muertos. Y de ahí en adelante Apocalipsis es Dios obrando en el mundo ahora por medio de su Hijo Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, utilizando la iglesia para la salvación de las personas.
¿No es precioso eso? ¿No es precioso que no importa quién es? Dios te ama. Te ama tanto que envió a su Hijo a morir por usted. Y Él te habla de esto constantemente en su palabra. Y sus palabras son palabras de vida. Su mensaje es la salvación. ¿Tú sabes lo que hace el hombre? El hombre lucha y lucha y lucha para alcanzar la salvación. ¿Tú sabes lo que hace Dios? Él dice, consumado es. Él lo ha hecho. Yo no puedo. Yo puedo ser la mejor persona posible en mi propio poder y sabiduría, pero con todo eso todavía estoy contaminado con el pecado. Pero Dios no solamente puede hacerlo, ya lo ha hecho. Ya lo ha hecho. Por medio de la cruz de Calvario y esa tumba vacía. Entonces su mensaje de la palabra viviente de Dios, la salvación, su método, versículo 10, los profetas. Dios usó los profetas. Es para hablar de las personas quienes escribieron estos libros en la palabra de Dios, en el libro de Dios. El Espíritu Santo obrando por medio de ellos. Como lo mencioné en 2 de Pedro 1:21. El Espíritu Santo obró. Dios obró. Entonces cada palabra, aunque escrito por hombres, son las palabras de Dios. Y eso fue el método que Dios usó. Yo encuentro eso algo no solamente maravilloso, pero tan hermoso. Que Dios obró por medio de la humanidad así. Para darnos este gran mensaje, la Biblia, la palabra de Dios. Que nos habla de Jesucristo. El único Salvador. Entonces ahí tenemos su método, su mensaje y su maravilla. El 11. Dice el Espíritu de Cristo estaba en estos profetas. Él anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Eso es maravilloso. En el versículo 12 dice, a estos se reveló para que no para sí mismo, y esto es maravilloso, sino para nosotros. ¿Usted, amigo, ha puesto tu fe en Jesucristo? ¿No es maravilloso? Hay un Dios, un solo Dios. Él vive, Él es el creador de todo. Y aunque su creación ha sido rebelde, Él todavía en su grande misericordia envió a su Hijo unigénito para morir por usted en la cruz, para morir por todos. Él pagó el precio, Él pagó la deuda, si quiere, que todos debemos a Dios. Y Él resucitó de los muertos. Eso es maravilloso. Es tan maravilloso. Dice aquí, predicando el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, porque ahí viene este mensaje. Pero dice que cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles que están ahí en la presencia de Dios. Ellos están mirando constantemente y se quedan maravillados a ver cómo Dios obra. Si usted es salvo, se quedaron maravillados en ver cómo usted fue salvo por la gracia de Dios y cómo Dios hizo lo que hizo en tu vida. Hasta en otro pasaje nos recuerda el Señor Jesucristo que cada vez que un pecador deposita su fe en Él, es salvo por la gracia de Dios, los ángeles están celebrando en el cielo. Eso es una maravilla. La palabra de Dios, la palabra viviente de Dios. Estas palabras tienen vida porque vienen del Creador, la fuente de la vida. Hay un solo Dios. Él envió a su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, morir por usted en la cruz de Calvario. Si has puesto tu fe en Él, recuérdate de estas palabras en la palabra de Dios. Nuestra esperanza, y así es una esperanza viva. Y tenemos razones, y estas razones son confiables porque Dios mismo nos ha dado las razones. Vinieron de Dios, no de un hombre.
Los gobiernos están luchando ahora para salvar las economías. ¿Lo van a poder hacer? Yo no sé. Son seres humanos todas estas personas. Ellos no son Dios. Cuando todo esto empezó al principio dijeron que no tenía que preocuparse mucho. Ahora están diciendo no puede salir de su casa, no debe salir de su casa. Son personas, son seres humanos. Tal vez están haciendo lo mejor posible, pero ellos no son Dios. Pero sí hay un Dios. Y Él te ofrece salvación. Y si usted es salvo, tiene razón. Y es una razón confiable. Entonces te animo. Quédate ahí cercado al Señor. Regrese a su palabra donde va a recibir las palabras de vida de la palabra viviente de Dios. Póngate en comunicación con Dios. Habla con Él. Te animo a hablar con Él. No solamente cuando tiene sus problemas, pero constantemente. ¿Está vivo? Hay razón para darle gracias. Habla con Él. Ahora, amigos, si usted nunca ha puesto tu fe en Jesucristo, habla con Él. Habla con Él. Usted no necesite nada en particular, solamente su invitación. Y tal vez Él te está invitando en este momento. Habla con Él. Él puede oír tu voz. Si nunca ha puesto tu fe en Jesucristo y el Espíritu Santo ha tocado su corazón y usted sabe ya si esto ha ocurrido en tu corazón. Usted sabe que siente algo. A veces un gran temor. Esa convicción. Yo soy pecador. Dígale. Tiene que admitirlo. Tiene que confesarlo con tu boca. Tiene que creerlo en tu corazón. Pero nos dice la palabra de Dios en Romanos 10:9. Será salvo. Y usted puede tener esta esperanza viva. Y te animo, cristiano, sigue hablando con los demás. Algunos dicen, ya estamos en los postreros días. Te digo algo, amigo. Desde el momento que ascendió Cristo y regresó a su cielo, empezaron los postreros días. Yo no sé si esto es el fin, tal vez es, tal vez no, yo no sé. Pero debemos de seguir adelante hasta que el Señor nos llame a su presencia. Si nunca has puesto tu fe en Jesucristo otra vez, hazlo ahora mismo. Él te va a perdonar, te va a salvar, te va a dar vida eterna, te va a dar paz y te va a dar una esperanza viviente. No un tal vez, pero así es. Que Dios me lo bendiga y esperamos verlos prontos. Padre, en tus manos entrego todos los oyentes. No por mis palabras espero que van a ser bendecidas, pero van a ser bendecidos por las palabras de Dios, de su santa palabra. Bendíguelos, oh Dios. Bendiga a tu pueblo, a tus hijos, a tus hijas. Llénelo, Dios, con esa esperanza viva que ya lo tienen. Tal vez necesitaban reconocerlos, tal vez necesitaban ser recordados. Y para los que tal vez están oyendo y nunca han puesto su fe en Jesucristo, oh, que el Espíritu Santo toque su corazón para que sus ojos puedan ser abiertos y puedan reconocer su necesidad. Pero que hay un Dios, el único Dios que los ama tanto que envió a su Hijo morir por ellos en la cruz de Calvario. Y no quedó muerto, pero resucitó al tercer día. Oh Padre, que pueden ellos recibir el regalo de la vida eterna en este día. Lo pido todo en el bendito y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me lo bendiga.